Seguimos, estamos en esta edición especial de la Mesa de Análisis Político, en la que nos acompañan Mariana Pomies, Daniel Chasquetti y Federico Irazábal. Este domingo 2 de marzo, Yamandu Orsi llegó por primera vez como presidente de la República a su despacho en la Torre Ejecutiva, donde recorrió las instalaciones con el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y con el prosecretario Jorge Díaz, y además firmó sus primeras resoluciones. Por otro lado, en el Palacio Esteves mantuvo una ajetreada agenda de encuentros bilaterales. Recibió al ministro chino de Agricultura, a los presidentes de Paraguay, de Alemania, de Guatemala, de Armenia y de Colombia, y también a autoridades de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Al finalizar la jornada, el canciller Mario Lubetzky compareció en una conferencia de prensa. En su resumen señaló que con la delegación de China se habló de trabajar para aumentar el comercio. Con Paraguay, a propósito de inversiones en logística y en particular la posibilidad de construir en Soriano un puerto y una zona franca destinados a sacar al océano la producción de celulosa que va a fabricarse en una nueva instalación que está en plenas obras. Con Alemania, de la posición compartida a favor de confirmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con Guatemala de la intención de ese país de desarrollar una iniciativa inspirada en el Plan Ceibal, y con CAF de la posibilidad de obtener nuevas líneas de crédito. Una anotación adicional: Orsi en un momento cruzó a la Plaza Independencia para saludar a los trabajadores que estaban desmontando la estructura que se utilizó el sábado para el evento de cambio de mando presidencial. Bueno, entonces, ¿cómo vieron los primeros movimientos de Orsi como presidente de la República? ¿Cómo vieron este domingo singular? ¿Empieza quién? ¿Federico? ¿Mariana? Yo creo que es interesante, suele suceder que la reunión con las delegaciones, en este caso, bueno, señalaban que es de las asunciones donde vinieron más delegaciones, que viniera la de Alemania, cosas interesantes. Yo creo que es lo esperable. Uno que está de descanso, a mí me da un poco de pena ver a Orsi y a todo su equipo trabajando así en carnaval, pero yo creo que son los pasos importantes que tiene que dar el gobierno y que demuestra que tiene los énfasis en aspectos internacionales. Ya lo habían dicho desde antes, entonces es lógico que hayan armado, porque podrían haberlo dejado pasar, armado reuniones para tratar temas que al Frente Amplio le interesa. Yo creo que es positivo, habla de sostener estos énfasis que habíamos visto en las promesas de campaña, y bueno, y generan un montón de posibilidades para Uruguay. ¿Federico? Me llamó la atención, sí, que en esa agenda internacional de reuniones, salvo en el caso de Paraguay, el resto de los tiros, digamos, fue lejos. El viernes, antes de asumir, había tenido un encuentro donde había participado Lula, también estaba Boric, y después Petro. Más tarde llegó Petro, ahí está. Sí, fue una cena que organizó Brasil, que organizó la delegación de Brasil en la Embajada de Brasil en Montevideo, concretamente allí en Boulevard Artigas y Rivera, y a la que estaba invitado el futuro presidente de Yamandu Orsi, pero además estaban invitados, como decía Romina, Boric y Petro, ¿no? Fue una reunión que marcó además los intereses de Brasil en la región, los intereses desde el punto de vista del liderazgo que busca asumir ese país en esta nueva presidencia de Lula, ¿no? Queda pendiente el vínculo con Argentina, ese sí, ¿no? Ese está como en pausa, porque no solo no vino el presidente Milei, porque eso podía esperarse, podía guardarse. Siempre pasa que el presidente de Argentina tiene inconvenientes para venir a la transmisión del mando presidencial en Uruguay, porque el mismo día tiene que concurrir al Congreso, hacer un discurso y dejar por inaugurada la actividad del nuevo periodo de la legislatura. La ausencia de Milei en sí no es lo que uno podría notar, sino el bajo nivel que tuvo la delegación, el bajo nivel jerárquico que tuvo la delegación, ¿no? Y bueno, ahora queda por saber cuándo se producirá el encuentro, ¿no? Que sin duda se está gestionando. El 1 de marzo a la noche, Milei dio un discurso en un congreso semi vacío porque la oposición decidió no entrar. Y bueno, un discurso súper agresivo, lo opuesto a Orsi, ¿no? Era como una realidad paralela. Total. Y manejó irse del Mercosur. Sí. No tuvo repercusión porque después su mano derecha, Caputo,
amenazó de muerte y le pegó lo empujó al diputado de la Unión Cívica Radical, Manes. Facundo Manes. Y todo el mundo terminó hablando de ese episodio, que es muy grave, por cierto, pero cuando uno escucha o lee el discurso de Milei, la política internacional no pasa por el Mercosur. Incluso el argumento para irse del Mercosur era que luego de 30 y pico de años, de 35 años en el Mercosur, los únicos que se beneficiaron, según Milei, es la industria brasileña. O sea que también hay un ataque directo contra Brasil. Entonces, y por otro lado está la intención que tiene de un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo Argentina-Estados Unidos, exacto, que no se sabe si la administración Trump efectivamente ve viable, más bien hay versiones en sentido contrario, pero Milei lo esgrime, ¿no? Y dice que bueno, que para dar ese paso o el Mercosur lo habilita o Argentina se va. Por ¿no? eso, entonces digamos que bueno, el hecho de que la delegación argentina haya sido muy poco peso no nos debe extrañar y bueno, eso es un problema de la política exterior uruguaya, ¿no? Porque con Argentina tenemos que llevarnos bien, tenemos que encontrar entendimientos, tenemos muchas cosas que resolver juntos, que tienen que ver con las fronteras, pero también con otros asuntos, y digamos que bueno, que ahí hay un frente delicado, ¿no? Vamos a ver cómo la política exterior de este gobierno lo tramita. Fíjate que paralelamente que uno podría decir, bueno, la calle Pou se podría haber llevado mejor con Milei, y no. El margen de acción que tiene Uruguay y la política uruguaya con enfoques como el de Milei es muy escaso, ¿no? Con Brasil, en cambio, la relación parece que va a ser muy cercana, ¿no? Sí. Ya teníamos indicios, pero se confirmaron esta vez, a partir incluso de vínculos personales, ¿no? Más allá de afinidades ideológicas que las hay, también hay un vínculo personal muy fuerte, ¿no? De Lula con Mujica, y a partir del vínculo con Mujica con Orsi, ¿no? Exacto. Orsi ha estado más de una vez en Brasil, no solo ahora, después de haber ganado las elecciones, que fue el primer viaje que hizo, había estado antes, por ejemplo, cuando la liberación de Lula, por ejemplo. Hay una relación de cercanía que va a facilitar una serie de acciones en las que Uruguay acompañaría a Brasil o aprovecharía espacios que Brasil le cede. Por ejemplo, tenemos esta noticia que daba hoy la prensa, ¿no, Romina? Orsi va a viajar a mediados de julio a Río de Janeiro, va a concurrir como invitado de Lula a la próxima reunión cumbre del BRICS, este bloque conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en los últimos tiempos ha ido dando pasos significativos hacia su expansión. La invitación fue confirmada por altas fuentes del nuevo gobierno del país. Señalaron la voluntad muy fuerte de Brasil de profundizar las relaciones con el Uruguay. Está ese otro tema, ¿no? Dentro del Mercosur y en una revitalización del Mercosur a la cual apuestan los dos países, Uruguay y Brasil, que haya un desarrollo de las cadenas productivas, las cadenas industriales, en interacción Brasil-Uruguay en particular, ¿no? Sí, eso lo escuchamos muchas veces. Creo que en el caso de Brasil-Argentina se logró, ¿no? Porque por más que Milei diga que solo se benefició la industria brasileña, lo cierto es que la industria argentina, la automotriz, la química, se integraron a partir de la llegada de Kirchner en adelante, se integraron bastante bien, y fueron uno de los principales beneficiarios. Uruguay tiene una industria más pequeña, es más específico, pero es nuestro segundo socio, Brasil, ¿no? Y a veces es el primero, depende del año. Por lo cual eso es muy importante y está bien que se le dé prioridad. Con Argentina no tenemos muy poco comercio. Creo que es el quinto o sexto país en la lista. Sí, el año pasado fue el quinto, tengo acá los datos de Uruguay 21. Y bueno, yo creo que con Argentina el asunto pasa por otro lado, ¿no? Porque tenemos una frontera común. Por ejemplo, ¿viste cuando
Orsi dice en su discurso el tema de seguridad y el narcotráfico, tenemos que coordinar porque bueno, para los narcotraficantes no hay países, ¿no? Ellos ven regiones, ven ríos por donde mover la droga, ven territorios donde acopiar y ven puertos por donde sacar. Y bueno, tienen Brasil, Argentina, Uruguay, tiene un problema muy grande. Y bueno, me parece que ahí en esos temas se necesita, bueno, después las políticas sanitarias, ¿no? En Argentina ayer apareció el sarampión. Las políticas de agro, ¿no? Entonces digamos que bueno, que hay fitosanitarias, ¿no? Me parece que hay todo un capítulo donde se le tiene que dar prioridad a Argentina y ver cómo se puede trabajar pese a tener las diferencias políticas que existen y que quedaron también reflejadas, ¿no? Porque es algo que no dijimos, ¿no? Toda la discusión sobre el concepto de libertad, muchos lo tomaron, está discutiendo con la calle Pou y el énfasis que hace la calle Pou sobre la libertad. Yo creo que estaba discutiendo más con la idea nueva esta de la extrema derecha, de los libertarios, y me parece que está marcando una época, ¿no? Porque ya ese fenómeno aparece en todos lados y bueno, eso estuvo en el discurso y me parece que pese a esas diferencias, Uruguay tiene que hacer el esfuerzo para manejar lo mejor posible la relación con Argentina por los temas que existen sobre la mesa. Ya que lo introdujo Daniel, quiero preguntarles ahora a Mariana y a Federico sobre ese tramo del discurso de Orsi el sábado en el Palacio Legislativo. Dijo: sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Y después agregó: ya la historia comprobó el error u horror de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. No incurramos en la falacia contraria, ¿no? O sea, encaró esta cuestión de la libertad de una manera compleja, porque hasta habló, de algún modo, críticamente del sacrificio de la libertad en aras de la igualdad, por ejemplo, en regímenes comunistas o del socialismo real, ¿no? Sí. A ver, ¿ustedes qué dicen de este tramo, concretamente? Mariana. Lo encaró de forma compleja. Yo creo que lo encaró desde el lugar del que lo encara muchas veces la izquierda, de decir el absoluto de la libertad a veces es una falacia si en realidad no se puede ejercer. Lo hemos escuchado muchas veces desde distintos pensadores de izquierda decir que a veces se utiliza el absoluto de la libertad pensando que por sí mismo funciona, y sabemos que hay mucha gente que no puede acceder a esa libertad. Yo creo que fue un guiño también a la calle y al documento que circulaba hasta ahora, hasta el viernes, con el Uruguay más libre, pero también a ese concepto que Milei lo toma o otros pensadores liberales a ultranza lo toman. Milei no es liberal, es libertario, que es distinto, pero me parece que eso del absolutismo de no nos engañemos con libertad, si en realidad en los hechos después la gente no lo puede ejercer. Creo que se paró en el lugar donde se paran muchos pensadores de izquierda y que reconocen esa dificultad y que va en línea con las preocupaciones del Frente Amplio, que tienen que ver con el acceso o la dificultad que estamos teniendo con un aumento o incremento de algunos grados de pobreza en determinado sector de la población. A mí me parece interesante, además en un mundo donde, retomando un poco lo que decía Chaschetti, ojo con Argentina, no podemos prescindir de Argentina, pero yo no sé cuán bien nos hace tener a alguien como Milei esgrimiendo los pensamientos que esgrime, porque el resto del mundo se empieza a enojar con Milei. Ya lo hemos visto cuando Europa usó de excusa no acordar con el Mercosur porque Bolsonaro no tenía una preocupación ambientalista. Ojo con Milei, con ese discurso de vamos para adelante y todo un montón de realidades no existen,
porque forma parte de un grupo en el que formamos y podemos caer en la misma bolsa, ¿no? Milei está generando enojos afuera que nos pueden afectar también negativamente. Y ahora, Federico. Bueno, una de las primeras cosas en las que uno pensó después de este discurso y todo, y lo que sucedió a posteriori en Buenos Aires fue eso, ¿no? ¿Qué diferencia en el tono, qué diferencia en el clima que se dio en ambos discursos, ¿no? Y la verdad que hay un abismo entre la forma de llevar adelante el gobierno por parte de uno y de otro. Claramente la alusión yo la sentí como una crítica precisamente a ese concepto, o a esa forma en realidad de ver la libertad que tiene muy particularmente Milei, y que fue, me parece, un tirito por elevación, que creo que después lo retoma positivamente en la Plaza Independencia cuando apela a ese Uruguay de las oportunidades, a ese Uruguay integrador, a ese Uruguay que está por encima, que lo vimos en algunos discursos también de una versión socialdemócrata de la calle Pou, ¿no? Cuando habló de que el piso tiene que ser, digamos, parejo para todos, que existen desigualdades de base y que había que combatirlas, también estaban más o menos en la misma línea, ¿no? Por eso creo que ese es un concepto muy nuestro, muy del Uruguay, que otras visiones no lo tienen, y creo que Orsi lo rescata muy bien, me parece que lo rescata muy bien. Con relación a lo que pueda ser el futuro vínculo con Argentina, yo soy poco optimista, la verdad que con un personaje con el nivel de desequilibrio que tiene Milei, es muy difícil prever cualquier cosa, porque un día dice o se abraza con el presidente de Ucrania y al otro día borra todas las fotos de sus redes sociales y lo desconoce, y así como mañana se tira contra uno, puede estar abrazado al otro, es muy poco previsible, y no sé, porque Uruguay va a tener también, o tiene Uruguay, en cuanto a sus relaciones internacionales, algunas amenazas en el corto plazo. Tenemos, digamos, a partir de este alineamiento o realineamiento de Uruguay con un bloque de izquierda, si se quiere, ¿no? Petro, Boric, bueno, Lula. En definitiva, Lula está por concluir su mandato, Boric igual, a Petro le quedan 2 años, es decir que si se da vuelta el tablero ideológico en América Latina o en algunos países de la región, bueno, Uruguay puede quedar en una posición un poco aislada en términos ideológicos, ¿no? Un apunte con lo que dicen los oyentes, Romina. Mira, un mensaje que acaba de llegar. Nico dice, los sectores conservadores se quieren apropiar indebidamente del concepto de libertad. Es muy buena cosa que los sectores progresistas defiendan la libertad como un principio irrenunciable.